estás? Yo soy Sol y bienvenida una vez más al canal. En esta ocasión te traigo un video explicando prácticamente, o bueno, quiero dejar claras ya todas sus dudas, todas sus curiosidades, angustias, no sé cómo decirlo. Entiendo que los dos últimos videos de mi canal han sido bastante extraños, por decirlo de alguna forma. También sé que para muchos de ustedes un video como que contradice al otro, como que no se entiende bien. Así que lo que quiero es dejarles bien en claras muchas cosas. Quiero que este video a lo mejor llegue a ser un poco largo porque quiero abarcar lo más que pueda para ya no dejarlas con más dudas, y a partir de este punto pues ya seguir con los demás videos que quiero hacerles. Y vámonos muchos años atrás. A los aproximadamente 14 años, 15 años, yo me empecé a ser consciente, realmente consciente de las personas que me rodeaban, de la clase de personas que me rodeaban, de cómo era mi situación familiar, de cómo era mi situación en casa, del tipo de familia que yo tenía, del tipo de vida que yo vivía y de la soledad en la que yo me sentía. No fue fácil aceptar que básicamente o prácticamente yo estaba sola. Vaya, yo tenía una mamá con la que sabía que podía contar, pero no en todo, ¿sabes? O sea, prácticamente de los 14 años a los 22, 23 años, yo me sentí sola, rodeada de personas, sí, con amigos, sí, en fiestas también, pero sola. O sea, yo sabía que la única persona en la que realmente yo podía confiar era en mí misma. Y lo que yo menos quería era traer a una persona a que viviera la vida que yo estaba viviendo. Entonces yo siempre dije, no quiero tener hijos, y a partir de ahí me cerré. Dije, yo no quiero tener hijos, a lo mejor más adelante cambio de opinión, claro que sí. Incluso aunque yo decía no quiero tener hijos, y también se los había comentado en otros videos, yo llegué a pensar que si llegaba a tener hijos, a lo mejor a los 28, 29 años, que yo pues seguía siendo joven, pero bueno, seguiría siendo joven como para tener hijos, pero tendría pues un poquito más encaminada mi vida. Pues yo decía, bueno, a lo mejor a los 28, 29 años sería una buena edad. Aún así, por el tipo de relaciones tóxicas que yo llegué a tener, yo estaba decidida a no tener hijos. Pasó el tiempo, a los 20 años yo conocí a Ricardo. Él iba a cumplir 27, creo. Sí, él iba a cumplir 27 años. Nos conocimos en enero. Si quieren saber toda esa historia, bueno, les voy a dejar ese video en una tarjetita por acá arriba o en la cajita de descripción. Ustedes saben que hubo un tiempo en el que él y yo nos separamos y luego regresamos. Y cuando regresamos, teníamos una vida sexual activa. Yo no tenía el DIU, yo no tenía ningún método anticonceptivo más que condones. Y una vez más, cuando tienes relaciones sexuales sin protección, sales embarazada. Y yo salí embarazada a los, creo que muy cerca de los 22 años. 21 y medio, 22 años. Entonces, cuando nos enteramos, yo le dije a él así como que, pues, que sigue, que procede, que quieres hacer. Yo no sabía qué hacer. Yo puedo decirlo abiertamente, yo no estoy en contra del aborto. Yo no tengo nada en contra de las mujeres que deciden abortar, y tampoco tengo nada en contra de las mujeres que deciden no abortar. Simplemente yo lo considero una posibilidad bueno, yo creo que debería de ser una posibilidad para todas las mujeres.
ya sea que tú tomes la decisión o no, deberías de tener la oportunidad de decidir. Entonces, yo salí embarazada. Yo salí embarazada, así que lo platicamos. Obviamente yo todavía no terminaba la escuela, creo que me faltaba un semestre. Sí, estaba de hecho en mi último semestre. Y pues yo seguía viviendo con mi mamá. Ricardo seguía viviendo con sus papás. Pues él sí tenía un trabajo pues relativamente estable, pero pues yo no. Entonces, cuando eso pasó, pues nos sentamos a platicar y fue así como que bueno, pues él me dijo, si tú quieres, porque realmente me dijo, yo voy a hacer lo que tú quieras y voy a estar ahí contigo apoyándote en cualquier decisión que tú tomes, porque al final de cuentas pues es mi cuerpo, es mi vida principalmente la que va a cambiar. No digo que la de él no cambie, pero pues un bebé necesita de primera instancia a su mamá, entonces la mayor responsabilidad de cuidarlo por el resto de su vida, por decirlo de alguna forma, caería sobre mis hombros. Entonces yo en ese entonces dije, bueno, vamos a tenerlo. ¿Por qué? Porque no sé, tómalo como... Fue una decisión que tomé en ese momento, no recuerdo qué es lo que estaba pensando, simplemente yo pensaba que tenía que asumir las consecuencias de mis actos y esta consecuencia, aunque me aterraba a decir verdad, porque yo no quería tener hijos y yo no sabía cómo ser, o sea, no digo que ya no sepa, pero yo no sabía cómo ser mamá, pues aún así yo sentía que lo correcto era seguir adelante. Pasó el tiempo, empecé a entrar en crisis, me empecé a estresar, yo estaba haciendo mi servicio social, honestamente yo no podía evitar pensar que a lo mejor estaba cometiendo un error, que no me quería amarrar a una persona aunque lo amara, aunque ya amaba a Ricardo, yo no quería amarrarme a una persona solamente por el hecho de tener un hijo, pero al mismo tiempo no quería ser mamá soltera. Estaba pasando por un montón de cosas y a las 11 semanas, más o menos, ya llegando a la última semana del primer trimestre, que se supone que son las semanas peligrosas, saliendo de mi servicio social, o bueno, estando en mi servicio social, yo empiezo a tener un sangrado bastante abundante. Honestamente, todo pasó tan raro, que honestamente no lo recuerdo bien. Estaba impactada por la sangre, estaba espantada. Yo ya había tenido un aborto. Entonces, cuando pasó eso, pues obviamente yo fui al doctor. Pasó el tiempo. Yo pensé que la relación con Ricardo iba a valer chetos. Yo pensé que no íbamos a durar más por el trauma para los dos, pero seguimos adelante, nos seguimos apoyando, superamos eso y decidimos empezar a vivir juntos, aunque ya no teníamos que, ¿sabes? O sea, antes era como, vamos a hacerlo por el bien del bebé, vamos a intentarlo por el bien del bebé y porque nos queremos también, claro, pero más que nada estaba como la presión del bebé, por decirlo de alguna forma. No es la forma correcta de decirlo, honestamente no creo que sea la forma correcta de decirlo, pero no tengo otras palabras para expresarlo. Cuando yo decidí empezar a vivir con Ricardo fue porque yo sentía que más que yo sentía que era lo correcto y me sentía respaldada por él. No sé cómo describirlo, no creo que sean las palabras correctas. Tiempo después, antes de que yo supiera que tenía hipotiroidismo, pues yo estaba intentando bajar de peso y no podía bajar de peso y yo seguía subiendo aunque controlara lo que estaba comiendo y volví a tener un atraso en mi regla.
y al parecer estaba otra vez embarazada. Yo estaba muy igual friqueada y me empecé a sentir culpable por todo lo que había pasado antes. Mi trabajo era bastante pesado, bastante estresado y tuvimos un embarazo anembriónico, es decir, que no había bebé, estaba formado todo menos la parte del bebé. Entonces, pues hace aproximadamente un año, pues platicando con Ricardo, yo ya sabía que él quería tener hijos y él ya sabía que yo no quería tener hijos, y él en ningún momento me obligó, en ningún momento me amenazó, o en ningún momento yo me sentí como obligada a que si yo quería seguir con él tenía que darle un hijo. No, al contrario, él me decía, bueno, si tú no quieres hijos, pues está bien, solamente piénsalo, ¿no? O sea, piénsalo, analízalo y luego lo vemos, y luego lo vemos, y luego lo vemos, y luego lo vemos. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor adoptamos, y adoptamos a 8 perritos, bueno, a 8 animalitos, 5 perros, 3 gatos, y me aguantaba con todas mis manías con respecto a los animales, y me aguantaba bueno, me aguanta con toda esa necesidad de ayudar a los animalitos. Me estoy quedando sin voz. Y me pongo a pensar, Sol, tú, Karen, ¿no quieres ser mamá? Porque si no quieres, no lo vamos a hacer. Y me puse a pensar, a mí lo que me hizo no querer tener hijos era la soledad que vivía. Y el miedo a hacer todo lo malo que yo había tenido. Y después me empecé a pensar, bueno, yo no soy mi papá, yo no soy mi mamá, yo no soy nadie más que yo. Entonces empecé a pensarlo y dije, sí quiero ser mamá. Me da miedo, no te voy a negar eso. Todavía me da bastante terror pensar qué es lo que me espera. Y tú dirás, Sol, tienes que estar preparada para en caso de que sea necesario, seas mamá soltera. Lo sé, créeme, lo sé. Seguramente tú me vas a preguntar o me vas a decir, es que no por el miedo a estar sola deberías de ser mamá. O no por el simple hecho de estar con una persona deberías de ser mamá. O no por alguien más deberías de ser mamá. Y no, estoy totalmente de acuerdo. A menos que tú quieras y estés dispuesta a asumir esa gran responsabilidad, no deberías de ser mamá. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero yo quiero que entiendas que me ha ayudado tanto que me siento lo suficientemente fuerte y capaz de ser mamá, ¿sabes? Eso es realmente lo que quiero decir. Que si yo no hubiera estado con él, que si yo no lo hubiera conocido a él, que si él no fuera mi pareja, no sé cómo sería mi vida, no me lo puedo imaginar. Parte de la persona que soy ahorita es gracias a todo lo que le he aprendido a él. Entonces, si viene una persona así, que aparte, además de que te ha enseñado tantas cosas, además de que me ha ayudado a madurar en tantas cosas, además de que me ha ayudado a cambiar en tantas cosas, viene y me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Lo intentamos? Me siento lo suficientemente lista y madura como para poder seguir adelante yo y mi hijo o hija.
porque no sé cuál va a ser su sexo. Entonces empecé a buscar ginecólogos y todos me dijeron que tenía que perder mucho peso, que tenía que perder mucho peso, que tenía que perder mucho peso, que por mi obesidad y que por mi hipotiroidismo pues yo no podía ser mamá, que eran muchas complicaciones, que debido a los abortos que ya había tenido, o bueno, la situación que ya había tenido anterior del embarazo anembriónico y del aborto, pues muy probablemente yo no sirva para tener hijos. Y siempre las excusas fueron: estás muy gorda, estás muy gorda, y embarazarte siendo así de gorda es una locura. Pero no se preocupaban por hacerme estudios, por saber si mi matriz estaba bien, por saber si mi útero estaba bien, por saber si tenía algún problema genético. No se preocupaban por nada. Todo era: es que estás gorda, y hasta que no bajes de peso no vas a ser mamá. Entonces, pues obviamente me empecé a frustrar, obviamente me empecé a desesperar, obviamente volvió esa negatividad de no quiero tener hijos, no quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Porque literal, le pagaba a los especialistas en fertilidad, a los, ¿cómo se dicen? Ginecólogos especialistas en materno-fetal, en las consultas, para que simplemente me dijeran: no, es que te voy a hacer una dieta para que bajes de peso. Y es así de: ¿no eres un nutriólogo? No vengo a verte a ti para que me des una dieta. Vengo para que me examines y para que me digas si tengo algún otro problema por el cual debería de preocuparme. Y no lo hacían. De hecho, hace años, en una visita ginecológica que tuve, cuando viví en la Ciudad de México, ella sí me examinó y me dijo que mi útero tenía una forma, no me acuerdo la palabra que utilizó, pero me dijo que era difícil, o bueno, no difícil, que era complicado que yo me embarazara, porque pues por la forma de mi útero. Entonces, después nos mudamos y ya no pude volver a ir con esa ginecóloga. Entonces me puse a investigar mucho más, y yo veía mujeres que tenían sobrepeso pues más considerable al mío, que se embarazaban y que tenían a sus bebés bien, y que no tenían preeclampsia, y que no tenían riesgos de abortos, y que no tenían ninguna de esas enfermedades que me decían que yo iba a tener por el simple hecho de estar gorda. Y yo decía: pero es que ¿por qué ella sí y yo no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Solamente el peso. Ellas tienen más peso que yo. ¿Por qué? No lo entendía. Así que me encapriché y le dije a esta doctora: ¿sabes qué? Quítame el DIU. Ella no quería. De hecho, en la cita en la que yo quería que me quitara el DIU, ella se negó a retirarlo y me vio obligada a hacer otra cita y decirles a las recepcionistas, básicamente, que me cobraran el servicio del retiro del DIU porque me lo iban a retirar. O sea, yo ya iba, o sea, quítamelo, ¿no? Obviamente yo de esto no podía platicarlo con ustedes todavía porque pues yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, muy probablemente fui muy, ¿cómo se dice? Irresponsable en ese aspecto, en el de quitarme el dispositivo y que no me hubieran hecho ningún examen, porque yo sentía que me tiraban de loca, y por más que yo lo pedía de examíname, haz lo que tengas que hacer, pero dime si no tengo ningún otro problema, y ellos solamente me decían: no, es que estás gorda, estás gorda, estás gorda, estás gorda. Entonces, básicamente obligué a la doctora que me retirara el DIU, y aparte me lo retiró con dolor. Pero bueno, me lo retiró y le dije a Ricardo: ¿sabes qué? Nos vamos a cuidar con condones, vamos a dejar que mi cuerpo se recupere del retiro del DIU y que sea lo que tenga que pasar. Así de simple. Vamos a intentarlo, y si volvemos a tener una pérdida, bueno, entonces pues le paramos, porque no quiero seguir viviendo este tipo de experiencias.
Él estuvo de acuerdo y utilizamos condones como por 2 o 3 meses y yo empecé a bajar de peso. Nos vamos de vacaciones y ahí es cuando decimos, bueno, vamos a intentarlo. En diciembre empezamos a intentarlo, no pasó. Creo que de hecho lo empezamos a intentar en noviembre, creo, no recuerdo bien. Lo intentamos en noviembre, no nos embarazamos, lo intentamos en diciembre, no nos embarazamos, lo intentamos en enero y en febrero, el 26 de febrero nos enteramos que sí nos habíamos embarazado. Es ahí cuando yo el 28 de febrero grabo el video, el último video que ustedes vieron. Ese video es más viejito que en el que yo estoy llorando. Creo que no quedó claro que ahí decía al inicio del video 28 de febrero. Entonces me embarazo y pues todas esas emociones regresan a mí, todas esas dudas regresan a mí, y si voy a ser buena mamá, y si realmente tomé una buena decisión, y si lo estoy haciendo realmente porque quiero, y si todo eso me empezó a bombardear con un montón, pero un montón de cosas más que estaban pasando en ese momento. Yo acababa de renunciar a mi trabajo en enero. Por fin, eso también es algo que no se los había podido decir, porque ese trabajo me estaba matando. Ese trabajo, para que vean, sí me estaba hundiendo en una depresión horrible. Yo ya no podía seguir en ese trabajo. Y Ricardo estuvo ahí para decirme, ya, o sea, te estás autodestruyendo, salte de ahí. Entonces fue que dije, voy a renunciar. Renuncié, nos embarazamos. Entonces voy con otra doctora y ella me dice, bueno, ya que estás embarazada, vamos a tratarte, vamos a hacerte estudios. Me hubiese gustado, y es ahí cuando, ¡ay! No saben cuánto coraje me dio. Me hubiese gustado que vinieras antes de embarazarte para poderte hacer este estudio y poder descartar estos problemas. Y yo así de... Pero sé que mi sobrepeso es un problema, porque no nos hagamos tontas, es un problema. Pero tú no me estás catalogando como un error por el simple hecho de tener sobrepeso, ¿no? O sea, tú me estás dando otras opciones, tú me estás tratando como un ser humano, básicamente, porque así es como yo sentía que así es como siento que esta otra doctora me trata, como un ser humano. Me empiezo a dar cuenta que, bueno, fui consciente de que ya no estaba subiendo videos a YouTube y yo no quería preocuparlas porque recibía muchos mensajes preguntándome cómo estaba, que si todo estaba bien, y yo pues no podía todavía platicarles realmente. Y es ahí cuando pasó el video, cuando yo tenía aproximadamente 8 o 9 semanas de embarazo, honestamente no recuerdo exactamente. Fue que grabó el otro video con un montón de miedos, con un montón de dudas, con un montón de pensamientos negativos, tratando de controlarme en el miedo de no perder al bebé, de no perder a este bebé, tratando de controlar eso. Y ese preciso día que les grabé, pues yo estaba hablando con mis amigas y no pude evitar desmoronarme. No quería, honestamente, 1000 disculpas si se preocuparon por mí. Muchas gracias por preocuparse por mí. 1000 disculpas por hacer un video tan confuso para tantas de ustedes. Honestamente, yo lo grabé, lo edité y lo subí y no lo volví a ver. Pero sí leí sus comentarios. Y en alguna parte del video se entendió que Ricardo y yo estábamos teniendo problemas, cuando no era así. Yo lo que menos quería era que ustedes pensaran que yo estaba pasando por algo negativo. Yo simplemente quería decirles, estoy viva, estoy bien, no estoy pasando por mi mejor momento, pero estoy bien. Entonces, espero que con este video haya podido terminar con todas esas dudas.
Espero en este video haberles aclarado y expresado qué era lo que estaba pasando de forma correcta. Aún así creo que no me sé explicar bien. Disculpen que yo sea tan chillona, me cuesta mucho trabajo. No tienen idea de cuánto trabajo me cuesta hablar de las cosas positivas y hablar de mis emociones positivas. Me cuesta mucho trabajo mostrar esa parte vulnerable de mí. Aquí estamos y se vienen algunos otros videos con respecto al embarazo. Pues que si ustedes se sienten identificadas con esto o han pasado por algo así o simplemente quieren verme y platicar y echar el coto, pues gracias por quedarse, gracias a las que han regresado, porque sé que me desaparecí creo que por 2 meses. Así que aquí estamos. Nos vemos en redes sociales, lenta y poco a poco, pero ya voy regresando. Disculpen a mis perros que están allá afuera y seguramente escuchaban al Rox ladrar más de una vez. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta el próximo video, hermosa. Gracias. Bye.